Buenas tardes a todos. Un día como hoy, 13 de agosto, hace 501 años, específicamente en 1521, Hernán Cortés derrotó al pueblo azteca. Algo indispensable para que pudieran dominar a los demás grupos indígenas. Si no derrotan a los aztecas, no se habría consumado la conquista. Cuando los españoles llegaron a América, había más de 30 millones de habitantes. A los 2 años, escasamente quedaban 2. Es decir, fue un genocidio. Un español que merece todo mi respeto y cariño, llamado Fray Bartolomé de las Casas, dice, es un resumen nada más: entraban los españoles en los poblados y no dejaban niños, ni viejos, ni mujeres preñadas que no desbarrigaran e hicieran pedazos. Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada habría un indio por medio o le cortaba la cabeza de un tajo. Arrancaban a las criaturas del pecho de sus madres y las lanzaban contra las piedras. A los hombres les cortaban las manos, a otros los amarraban con paja seca y los quemaban vivos, y les clavaban una estaca en la boca para que no oyeran sus gritos. Para mantener a los perros amaestrados en matar, traían muchos indios en cadenas y los mordían y destrozaban, y tenían carnicería pública de carne humana. Yo, dice Fray Bartolomé, soy testigo de todo eso y de otras maneras de crueldad nunca vistas ni oídas. ¿Qué destruyeron además del genocidio los españoles? Una cultura extraordinaria. Nuestros pueblos originarios planificaban las ciudades de tal manera que se pudiera transitar por las calles de manera holgada. Un ejemplo que nos queda es la calzada México-Tacuba. La calzada México-Tacuba empieza en Catedral y al llegar a lo que hoy se llama circuito interior es angosta porque los españoles la angostaron. Pero si ven la avenida Hidalgo, el antiguo Puente de Alvarado, San Cosme y México-Tacuba son muy anchas. Los españoles trajeron una planeación muy limitada científicamente. Crearon callejones y por eso en Guanajuato y Zacatecas se realizan las callejonadas. Su arquitectura, además de bella, estaba bien cimentada, de tal suerte que las pirámides que no destruyeron los españoles siguen erguidas. En cambio, la Catedral de la Ciudad de México está por derrumbarse. Sus comunicaciones eran extraordinarias. Por mencionar uno, Canal de la Viga, que servía para transportar por medio de trajineras a personas y alimentos. Los pueblos mesoamericanos dominaban la astronomía.
lo que le servía para calcular con exactitud el movimiento de los astros y aplicarlo a la agricultura. Su medicina era extraordinaria. Aún seguimos usando su herbolaria. Ellos ya conocían la quinina y los españoles no. Su gastronomía era y sigue siendo extraordinaria porque la seguimos utilizando. Una alimentación libre de grasas y que no causa obesidad. Gusanos de maguey, acosile, chapulines, saltamontes, hormigas, jumiles, oncos, escamoles y guajolote. Aún queda una frase en el Valle del Mezquital que dice: si salta, corre o vuela a la cazuela. Además, le dieron al mundo el cacao, el aguacate y muchas frutas tropicales. Las matemáticas eran muy limitadas. Con el cero maya, las matemáticas se volvieron extraordinarias. Y dejo para el final de su cultura algo que es muy importante en el mundo, muy importante para la alimentación. El maíz no es una planta que exista por sí misma en la naturaleza. El maíz fue inventado por ellos y ahora es alimento en todo el mundo. En las cartas de relación de Cortés a la reina, le dice: y he comido unos pastelillos muy sabrosos. Se refiere a los tamales. ¿En qué guiso mexicano no encontramos el maíz? Y ahora alimenta a pueblos del África, del Asia, de Europa y del norte de América, Estados Unidos y Canadá. Con la conquista hubo una gran salvajada. Violaron a nuestras indígenas y dieron pie al surgimiento de una nueva raza. Esa nueva raza es el mestizaje. El mestizaje en toda América Latina. Así que yo digo que por desgracia llevo sangre española y me siento orgulloso de la sangre indígena. Cortés y sus soldados fueron a chillar debajo del árbol de la noche victoriosa. A Cuauhtémoc le quemaban los pies y se burlaba de ellos. Señal de que la sangre indígena es una raza superior a la europea. Se creó un nuevo pueblo. Ese nuevo pueblo estuvo integrado o está integrado por el grupo de españoles nacidos en México, por los negros traídos de esclavos para explotar el istmo de Tehuantepec, los pocos indígenas que quedaron y los mestizos. Es un pueblo que tiene una calidad extraordinaria en un nuevo país que no existía porque era una colonia, la Nueva España. . Al nuevo país se le denominó México
en honor de los mexicas. Y ese nuevo pueblo, ese nuevo país está integrado por un pueblo de mexicanos. En los 300 años de la colonia, se dieron muchos grandes, por decirlo así, escritores, artistas de todo tipo. La más grande, y sigue siendo la más grande, se llama, mi cariño inmenso hacia ella, Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz es una científica que, a pesar de la discriminación terrible, porque si hoy hay discriminación hacia la mujer, imagínense en la época colonial. Hay un debate que fundamentalmente se da en el seno de la Iglesia Católica. ¿Los seres humanos somos capaces de conocer la realidad o solo podemos conocer la realidad que Dios nos permita conocer? Sor Juana interviene en el debate desde luego desde el punto de vista poético. Si no hubiera sido llevada a la Santa Inquisición por los españoles. Dice, no hay cosa más libre que el entendimiento humano. Pues lo que Dios no violenta, ¿por qué yo he de violentarlo? Y en otro verso dice, hay cosa como saber que yo dependo de nadie, que de morirme y vivirme cuando a mí se me antojara. Sor Juana además habla del futuro pueblo y del nuevo país que algún día habrá de darse. Cuando la virreina tiene su hijo, le dice, perdón, crezca gloria, refiriéndose al hijo de la virreina que nació en este territorio, crezca gloria de su patria y envidia de las ajenas, y América con sus partes, las partes del orbe venza. Algunos dicen que ya estaba llamando a la rebelión, porque está llamando a que las Américas, con todas sus partes, todas sus colonias, las partes del orbe venza. Y dice, levante América ufana la coronada cabeza, y el águila mexicana, el imperial vuelo tienda. Y termina diciéndole que yo, señora, se refiere a la virreina, que yo, señora, nací en la América abundante, compatriota del oro, paisana de los metales, a donde el común sustento se da casi de balde. Ese orgullo de sentirse mexicana, aun cuando el pueblo mexicano todavía está en formación, hace que Sor Juana sea de nuestros intelectuales, no orgánicos porque no los hizo la prensa, ni la radio, ni la televisión. Hay muchos
Intelectuales orgánicos porque están fabricados. Sor Juana no fue una intelectual fabricada. Mi homenaje en este aniversario de la derrota de ese pueblo hermoso llamado Mexica. Repito una vez más, le rindo un homenaje a esa mujer maravillosa que fue la primera en luchar por los derechos de todas las mujeres.